Terapia de duelo. Es una intervención que ayuda a una persona a superar la pérdida. La muerte de un ser querido es una crisis psicológica, es decir, se rompe el equilibrio previo a esta situación. Un equilibrio obviamente que en sí es inestable, pero es un equilibrio al fin. La terapia entonces ayuda a recuperar ese equilibrio perdido, más allá que este equilibrio es diferente al previo, porque nadie vuelve a ser después, igual muerte mediante. El objetivo es recolocar a la persona fallecida en la propia biografía, para poder albergar el recuerdo lo más fiel que se pueda, ni idealizando ni mostrándonos de manera hostil frente a esa persona que ha fallecido, para poder así continuar con la vida. ¿Qué se hace durante la terapia? Las metas van a ser facilitar la expresión de los sentimientos inhibidos hacia él o la fallecido o fallecida y el relato de la relación que se tenía con la persona. También se fomenta la expresión de las circunstancias que condujeron a la pérdida. Se centra la terapia en la solución de los problemas cotidianos y en la readaptación a la vida diaria, proyectando hacia un futuro de manera gradual, implicando a la persona, a la sobreviviente, al sobreviviente, en la realización de actividades gratificantes. Durante este proceso de la terapia, se van a explorar la relación con la persona fallecida, hablando sobre cómo se vivió la pérdida, para situar la imagen de esa persona en la propia biografía, evitando imágenes excesivamente idealizadas o hostiles, interrumpiendo las cadenas de conductas que anclan a la persona al pasado e impiden romper con situaciones irreversibles. Por ejemplo, interrumpir gradualmente visitas al cementerio si son excesivas. La exposición al duelo, para cuando hay pensamientos intrusivos, pesadillas entre comillas, para enfrentarse a recuerdos vivenciales en relación a la persona fallecida. Por ejemplo, lectura de cartas, presentación de un álbum de fotos. También es importante autopercibir las limitaciones personales y enfatizar los aspectos positivos. Prestar atención a los problemas cotidianos y facilitar adaptarse a la vida diaria, es decir, salud física, relación con la familia si la hay, con la red social si la hay, adaptación al trabajo, entre otras. Programar actividades gratificantes poco a poco, especialmente sociales. Las señales de recuperación son recuperar el sueño y el apetito, la expresión verbal de los sentimientos, la expresión de afectos como sonrisas, caricias, besos, abrazos, implicarse en conductas agradables y gratificantes, establecer metas y reanudar la vida social. El duelo se asimila cuando la persona, aún con dolor, es capaz de integrar la pérdida como algo pasado que forma parte de su historia personal. Recordemos que en cualquier proceso de acompañamiento, sea individual, sea un grupo de ayuda mutua, manejado por un profesional de la salud mental o no, siempre se respeta el sistema de creencias de la persona, no las que una persona pueda tener siendo él o la terapeuta, el psicólogo o la psicóloga o quien maneja el grupo de ayuda mutua, sino que la creencia importante es única y exclusivamente la de la persona que ha sobrevivido a esta muerte. Vamos a hablar ahora del concepto de duelo. El duelo es un proceso, por lo tanto tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Es un proceso de adaptación que permite restablecer poco a poco el equilibrio roto tras la muerte de una persona. También, más allá que en este caso vamos a estar hablando específicamente de muerte, el duelo tiene que ver también con otras circunstancias de pérdida, pareja, empleo, enfermedad, una parte del cuerpo, una función, entre otras pérdidas, de aquello que es importante para la persona.
tiene componentes emocionales, fisiológicos y sociales. En el duelo se produce una ruptura inesperada de lo que era la vida hasta ese momento. Todo se ve de forma diferente y se necesita un tiempo de adaptación. Tras una pérdida, se ingresa en un proceso de crisis psicológica, porque se produce esta ruptura del equilibrio previo. El duelo es un proceso normal, cuya evolución habitualmente progresa hacia la superación. La intensidad y duración del duelo es distinta para cada persona y es multifactorial. Vamos a hablar de las 5 etapas, en este caso basándonos en la autora Elizabeth Kubler-Ross, por las cuales se atraviesa en el proceso del duelo, teniendo claro que estas etapas, más allá de que estén marcadas una después de otra, básicamente por un aspecto teórico, no necesariamente se dan así en ninguna persona, dado que las personas podemos ir avanzando durante un proceso, pero también podemos ir volviendo atrás en algunas etapas para luego volver a retomar o quizás estancarnos. Entonces, las vamos a ver desde una noción, entendiendo que las personas tenemos otra forma de manejarnos en la vida. Una de las primeras etapas que se marca es la negación, que es este primer momento donde la persona se encuentra en shock, que es ese estado de desconcierto y embotamiento donde hay dificultad para entender las emociones y los pensamientos, sintiendo como si nuestras emociones estuvieran anestesiadas o fluctuaran intensamente de un estado a otro. También hay un embotamiento mental, por eso esta dificultad de comprender lo que estamos pensando, y puede aparecer la sensación de irrealidad, esta dificultad de entender lo que está ocurriendo. Es una forma, obviamente, de defensa, como una protección contra la realidad de la pérdida. Muchas veces aparece luego el enojo, frente a la sensación de injusticia por la pérdida producida. En muchos casos, dependiendo del tipo de muerte, este enojo aparece mucho más. Por ejemplo, en una muerte de un niño o de una niña en un accidente de tránsito. La injusticia puede sentirse mucho más grande que, por ejemplo, en una muerte donde ha ido un acompañamiento o de una persona que por edad se esperaba que fuera a fallecer, lo cual no implica que no haya sufrimiento. Recordemos siempre que nunca invalidamos las emociones de las personas. En este caso, la ira puede dirigirse contra uno o una misma, contra el hecho de la pérdida, contra una tercera persona o quienes tienen creencias religiosas o espirituales, contra estas mismas creencias. La negociación, que es una transacción donde se negocia, es obviamente un proceso imaginario, donde se fantasea con contextos donde podría haberse evitado la pérdida. Por ejemplo, pensemos en este niño o niña fallecida por un arrollamiento, donde y si hubiera ido por otro lado, y si yo la hubiera acompañado, esos procesos mentales que obviamente no van a modificar la realidad, pero que son una forma de empezar a intentar instalar esta circunstancia dentro de la realidad que se está viviendo y del dolor que se está sintiendo. El dolor emocional, donde se entiende la realidad de la pérdida, y aparece ahí la tristeza. Y por último, si es alcanzada, la aceptación, que es un momento de reorganización donde se comprende que la pérdida se ha instalado de manera definitiva y se aprende a vivir con la misma y se comienza a reconstruir la vida. Es aquí donde incorporamos a la persona fallecida en nuestra biografía. Vamos a hablar de las reacciones. Son reacciones, no síntomas, porque el duelo no es una enfermedad, sino una respuesta normal frente a una pérdida. Las reacciones más frecuentes sobre el duelo que se experimentan
es algún tipo de malestar somático o corporal, preocupación por la imagen del fallecido o de la fallecida, culpa relacionada con la muerte, reacciones hostiles, incapacidad de funcionar como se lo hacía antes de la pérdida, desarrollar rasgos del fallecido o de la fallecida en la propia conducta. Los comportamientos ante una pérdida, es decir, estas reacciones, pueden ser, dentro de los sentimientos, la tristeza, el enojo, la culpa, la ansiedad, el autorreproche, el shock, el alivio, la insensibilidad, el bloqueo, la soledad, la impotencia y la confusión, entre otros. En relación a las sensaciones físicas, la opresión en el pecho o la garganta, vacío en el estómago, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sequedad en la boca. Dentro de las conductuales, trastornos del sueño, patrones cambiantes en la alimentación, comer de más, comer de menos, aislamiento social, llanto, visitar lugares donde iba la persona muerta o evitar recordatorios de la persona fallecida, atesorar objetos que pertenecían a esta persona. Dentro de las cogniciones tenemos la incredulidad, la confusión, la preocupación y el sentido de presencia. Hay que comprender que no es lo mismo un duelo inesperado, abrupto, que algo que se sabía que iba a pasar. Es probable que las reacciones sean diferentes en estos casos. Hablemos ahora de cuánto dura el duelo. El tiempo de duelo varía de persona a persona. Puede ser lento, pero debe ser progresivo. Se espera que a lo largo de 2 años la persona se vaya adaptando a la situación, retomando su vida y mermando la intensidad de la pena y el dolor. Hablemos de farmacología dentro del proceso del duelo. El duelo no se medica. Hay que desmecalizar el duelo porque eso significa despatologizarlo, ya que el duelo es un proceso natural y no debe ser tratado como una enfermedad. Lo único que se puede medicar son los perfiles sintomáticos que pueden manifestar las o los dolientes. En términos generales, la medicación psiquiátrica no se debería emplear en duelos, excepto como alivio de la ansiedad o el insomnio, y mucho menos antidepresivos solo sin psicoterapia. Si se llega a hacer una derivación a psiquiatría, hay que hacerlo con mucho cuidado, que no se malinterprete que ahora se están tapando con medicación las reacciones normales del duelo. ¿Por qué fracasa la elaboración del duelo? Los aspectos relacionales. Cuando la relación era ambivalente, es decir, de amor y de odio con la persona fallecida, o narcisista, donde la persona fallecida era una extensión de la persona que está viva, o era una relación dependiente. Aspectos circunstanciales, cuando la pérdida, por ejemplo, es incierta en el caso de las personas desaparecidas. Históricos, ya haber atravesado un duelo complicado en el pasado. De personalidad, aquellas personas que tienen dificultades para tolerar el malestar emocional. Y sociales. El duelo es un proceso social y se afronta mejor en un contexto en el que la gente se pueda reforzar mutuamente en su pérdida. Hay 3 situaciones que pueden presagiar un potencial duelo patológico: no hablar socialmente de la pérdida, la negación social de la misma, cuando se actúa como si no hubiera ocurrido nada, o la ausencia de una red social de apoyo. Hablemos del duelo en el DCM, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En el manual,
4 y en el DSM-5. En el DSM-4 el diagnóstico de depresión mayor no está indicado al menos que los síntomas se mantengan 2 meses después de la pérdida. Esto se modifica en el DSM-5. Esto se ha quitado en el DSM-5 por la idea de que el duelo no dura necesariamente 2 meses, evidentemente. Puede durar hasta 2 años como se ve empíricamente en la clínica. Se reconoce que el duelo es un estresor psicosocial grave, que puede precipitar un episodio depresivo mayor en una persona vulnerable poco después de la pérdida. La depresión mayor relacionada con el duelo es más probable que ocurra en personas con historial familiar o personal de episodios depresivos. Está influenciado genéticamente y está asociado con características de personalidad similares, patrones de comorbilidad y riesgo de cronicidad y o recurrencia como los episodios depresivos mayores no relacionados con el duelo. Finalmente, los síntomas depresivos asociados con el duelo responden a los mismos tratamientos farmacológicos y psicosociales que los síntomas depresivos no relacionados con el duelo. Aunque la mayoría de la gente pasa por un duelo sin desarrollar un tratamiento depresivo mayor. La evidencia apoya que incluya como uno de los estresores que puede precipitar un episodio depresivo mayor. Vamos a hablar ahora del duelo patológico. ¿Pero qué es el duelo patológico? Este es un estado de pena producido por la pérdida, es decir, por el duelo, pero que dificulta notablemente la realización de las tareas cotidianas. Y es más intenso y dura más. Hay ciertos indicadores de duelo patológico, algunos por ejemplo pueden ser la agresividad contra otras personas, incapacidad para recordar o hablar de la persona fallecida, conductas autodestructivas y pérdida del contacto con la realidad. El duelo patológico es multifactorial. Participan los y las supervivientes, las creencias, los valores, las circunstancias que se producen, la red social que rodea a los y las dolientes. Hay diferentes tipos de duelos patológicos. El reprimido, donde la persona no se aflige por la pérdida, como si se rehusara a sentir el dolor, aunque sí puede aparecer sintomatología física. El duelo aplazado, donde no se exterioriza por cierto tiempo ningún sentimiento, pero por otro evento se reacciona con una aflicción exagerada motivada por la primera pérdida. El crónico. El duelo dura mucho tiempo dificultándose realizar las actividades cotidianas diarias. Muchas veces, ante la muerte, lo que queda del muerto o la muerta no se toca. La idealización, donde se recuerda lo positivo del difunto o de la difunta, y el resto de las características desaparece, no pudiéndose ubicar de manera adecuada en la biografía de la persona quien ha fallecido. Y la identificación, la persona copia cosas del muerto o de la persona muerta, como un intento de mantener a esa persona viva. Hablemos de duelo y depresión. La sintomatología que permite diferenciar el duelo de un episodio depresivo mayor es la culpa por las cosas más que por las acciones realizadas por él o la superviviente en el momento del fallecimiento de la persona querida. Los pensamientos de muerte, junto con la no aceptación de vivir con el dolor. El sentimiento de inutilidad, el enlentecimiento psicomotor, el deterioro funcional y las experiencias alucinatorias diferentes de la de escuchar la voz de la persona fallecida o ver la imagen fugaz de la persona fallecida. Proceso que durante el duelo, esta sensación inclusive de presencia, se considera absolutamente normal. Vamos a hablar de los factores.
de riesgo y de protección frente al proceso y a la experimentación del duelo. En relación a los protectores, básicamente tiene que ver con la personalidad de cada persona, con las herramientas, los recursos que se tengan, con un estilo de vida lo más equilibrado que se pueda, con tener actividades prosociales, vínculos, redes, con tener un proyecto de vida planeado y que, más allá de obstáculos, se pueda ir llevando adelante, con la generación de actividades gratificantes y que generen humor, y con tener una vida espiritual, no necesariamente religiosa, pero sí basada en el desarrollo del ser, y una actitud lo más positiva que se pueda, y realista, obviamente, al mismo tiempo, frente a la vida. Mientras que los factores de riesgo van a estar asociados con tener una baja autoestima, un desequilibrio emocional, no poder naturalmente gestionar las emociones, dependencia de drogas, legales o no, y alcohol. No tener una red de contención, no tener un vínculo social o familiar. Y obviamente la dificultad de hacer un duelo cuando no hay cuerpo, cuando no hay cadáver, cuando no existe. Llevar a cabo rituales es mucho más complejo. Ya hacer un entierro o una cremación es mucho más complejo porque no es viable. Por lo tanto, elaborar el duelo también es muchísimo más difícil. Hablemos de los duelos especiales. Estos, los duelos especiales, son aquellos originados por la muerte inesperada y repentina de un ser querido, que toma por sorpresa, donde entonces no se cuenta con un tiempo previo de preparación. La muerte repentina derrumba nuestras capacidades adaptativas, nuestra autoconfianza. Entonces, no se puede comprender la muerte como algo natural. Surgen una multiplicidad de preguntas sin ninguna respuesta. Muerte por suicidio. Surgen sentimientos de traición. Surgen preguntas como, ¿por qué me hizo esto a mí? ¿Estaba enojado, enojada conmigo? ¿Qué le hice para que me hiciera esto? El duelo puede verse complicado por el hecho de la no despedida, de que él o la familiar es considerada egoísta. Sumado a esto, la condena social que implica el suicidio, por lo que el apoyo social y familiar no es el mismo que en otro tipo de muerte. Cada duelo es único, no hay jerarquías en el mundo del dolor. Cada vez que la muerte nos golpea, parece que fuera la primera vez. Cada uno, cada una, vive su duelo a su manera. El proceso dependerá de las relaciones previas con el difunto, con la difunta, las circunstancias de la muerte, la forma de ser de la persona que se queda. El duelo por suicidio es muy particular. La muerte parece que ha hecho trampa. Se ha llevado a alguien a quien todavía no le había llegado la hora. Se trata de una muerte para la cual una, no se ha podido preparar, y en la que el propio fallecido, propio fallecida es el autor, la autora. El suicidio se vive como una transgresión estigmatizada desde siempre por la sociedad, las leyes y las religiones. La persona en duelo se va a ver inmersa en una situación especialmente agotadora, porque no comprende, porque duda, porque se rebela contra Dios o contra el destino, contra el hecho mismo del suicidio. El suicidio es un estigma a superar. Los y las sobrevivientes, es decir, aquellas personas cercanas que han sufrido una pérdida por autoeliminación y que por añadidura las ha afectado profundamente. Estas sobrevivientes de un suicidio fueron y continúan siendo vistas como culpables de la muerte o como espectadores pasivos
del derrumbe de esa persona. Si bien puede darse el caso de que los y las allegados y allegadas sean familiares, amigos y amigas, novios, novias, a través del maltrato, abuso o violencia psicológica o física, entre otras, hayan contribuido a que la persona llegue a ese extremo. En líneas generales, esa apreciación social es infundada y puede generar una culpa destructiva en el ser cercana del suicida. Se diría que el suicidio hiere la organización social y ésta no perdona haber sido ofendida. El haberse rebelado contra el Estado, contra Dios, tiene su castigo. Como él o la suicida ya no está al alcance, este recae sobre la familia y amigos o amigas. En relación a los y las sobrevivientes, estos mismos son un grupo muy vulnerable en su proceso de duelo. Hay reacciones muy complejas de orden físico, emocional, psicológico y por supuesto social. La muerte por suicidio suele ser devastadora para la salud mental de quien sobrevive, por varias razones. Entre ellas, por lo inesperado y algo muy importante que es la posibilidad de cerrar asuntos pendientes. Muchas veces son estigmatizadas socialmente, que pudieron haber hecho y no hicieron para evitar esta tragedia. Esta muerte tan repentina, tan dramática, tan violenta, sumerge durante un tiempo en un estado de intensa perturbación a todas las personas cercanas al o la fallecido o fallecida. Pero pasados estos primeros momentos, estas reacciones perfectamente naturales y comprensibles darán paso al trabajo del duelo, un tiempo largo y doloroso, pero también necesario. Hablemos un poquito de aceptación. Todo suicidio tiene su parte de misterio. Para comprender a la persona que se ha suicidado tendríamos que ser ella, y ni siquiera en este caso, ya que ni ella misma sería seguramente consciente de la causa profunda, incluso secreta de su sufrimiento. Todo lo que se puede decir es que se ha suicidado porque estaba en un estado de sufrimiento tal que la vida se había vuelto intolerable. Admitir que la persona que se ha suicidado se ha llevado con ella su parte del misterio y que más de juzgarla, se trata de esforzarse en aceptar que no podemos nunca comprenderlo todo. Poder mantener hacia ella nuestro aprecio y nuestro amor es superar ya una etapa, y es una señal de que el duelo evoluciona adecuadamente. Hablemos un poquito de lo que es salir de la angustia. Si después de la muerte de un ser querido es frecuente sentir deseos de reunirnos con él, con ella, en caso de suicidio es particularmente cierto, la persona en duelo está en un estado de gran sufrimiento. Él, la que ha muerto, ha indicado, obviamente con su conducta, que existe, entre comillas, una puerta de salida a la angustia. Es habitual sentir que ya no se podrá vivir sin esa persona. Estas ideas son usuales, pero obviamente tienen que ir cediendo con el paso del tiempo. La primera reacción ante la muerte. La primera reacción ante la muerte es el rechazo, es una respuesta normal que debe ir cediendo con el paso del tiempo. En algunas personas el rechazo de la realidad del suicidio no cede con el tiempo. Se agrava y puede llegar a convertirse en un estado de negación permanente. El trabajo del duelo se bloquea y puede aparecer una depresión prolongada y otras complicaciones. El suicidio provoca enojo, que va en múltiples direcciones, hacia Dios si se cree en Dios, la sociedad, el fallecido, la fallecida, ya que el suicidio puede vivirse como una traición, como una falta de amor, como una falta de responsabilidad, como una debilidad. La rabia es una reacción habitual en el duelo después de un suicidio. Si no se permite vivir estos sentimientos hasta el final cuando aparecen, corremos el riesgo de que surja de nuevo más adelante, complicando el duelo. La vergüenza.
rodea el hecho del suicidio. Esto puede contribuir a que la familia, en un entorno muy conmocionado por esta muerte, no encuentre todo el apoyo que hubiera podido necesitar. Esto solo puede contribuir a hacer aún más difícil el duelo. La culpa suele ocupar una gran parte de las vivencias de cualquier persona en duelo. Son más intensas en el caso del suicidio y más si es una persona joven. Es común dejar de lado todos los buenos recuerdos, así como todo lo que se ha hecho de bueno y positivo por esa persona. Alivio. A menudo el suicidio ocurre después de un tiempo, a veces muy largo y agotador, de dificultades de todo tipo, tanto para la persona que se suicida como para su familia y allegados. Otras veces el suicidio ocurre de manera brutal e imprevista, haciendo el duelo especialmente difícil. Las dificultades previas pueden ser muy variadas, pero en general suelen ser consecuencias de una enfermedad, por ejemplo, la depresión. El suicidio de una persona depresiva, a menudo después de varias tentativas más o menos graves, es una experiencia muy dolorosa y desgarradora, pero que suele acompañarse también de un sentimiento de al menos ahora ya no sufre, que ya ha descansado. Todos los que han vivido, todas las que han vivido y sufrido con él, con ella, y por él y por ella, tanto dolor, experimentan también un sentimiento de alivio con la muerte. El alivio es un sentimiento generalmente difícil de aceptar y especialmente difícil de expresar delante de otros y de otras. Este sentimiento de alivio puede aumentar también la culpabilidad. El dolor es tan intenso, aunque es normal, resulta muy duro de llevar en el día a día. El cansancio y la sensación de agotamiento se suman al propio sufrimiento por el dolor de la pérdida y constituyen lo que se llaman síntomas depresivos del duelo. En todo duelo importante, hay que atravesar por esta etapa depresiva. Esta suele ser más intensa y prolongada después de una muerte por suicidio. Lo indicado es no evitar el dolor, no resistirse a él porque no se vuelva un sufrimiento mayor. Después de un suicidio aparece el sentimiento de soledad. Las más cercanos, más cercanas, tienen tendencia a replegarse sobre ellos mismos, sobre ellas mismas, y a vivir la enorme pena en la familia, desligándose sin darse cuenta de la vida social que llevaban hasta ese entonces. La persona continúa sintiéndose paralizada y vacía por unos meses después de la muerte del ser querido. Tiene insomnio o pesadillas persistentes. Siente que no puede soportar los sentimientos intensos o sensaciones físicas, como el agotamiento, la confusión, la ansiedad, el pánico y la tensión crónica. Se siente abrumada por los pensamientos y sentimientos que le han sobrevenido tras la muerte de un ser querido, querida. Siente la necesidad de compartir su dolor, pero no tiene a nadie con quien hacerlo con sinceridad y confianza. Se mantiene activa constantemente por no sentir nada por la pérdida. Constata que ha estado consumiendo drogas, legales o no, autoadministrándose medicación o bebiendo de más. Y se da cuenta que tiene ideas suicidas. En el caso del suicidio se realizan investigaciones a nivel legal. Ese es otro proceso a tener en cuenta. La investigación puede aclarar cosas relacionadas a la muerte, además de que el cuerpo es examinado o se hacen autopsias. En relación al abordaje terapéutico, psicoeducar sobre los sentimientos y conductas no solo informa, sino que pone en palabras sentimientos, pensamientos que a veces no se sabe cómo expresar, además de normalizar la situación.
ayudar a corregir las distorsiones y negaciones, explorar fantasías de futuro y trabajar el enojo y la rabia. Hablemos de muerte súbita. La misma produce un gran shock en los seres queridos que no pueden aceptar la pérdida. A veces es útil, siempre es decisión obviamente del familiar o de la familiar, la explicación de por qué esa persona ha fallecido. Vamos a hablar de la muerte por crimen. El factor importante en estos casos es la rabia, la ira hacia quien mató a ese ser querido y todo lo que implica la sensación de venganza mezclada con la culpa de sentir eso y de no encontrar al culpable o la culpable. Aparece el shock, la sorpresa, la incredulidad, temor a lo que diga la sociedad sobre lo sucedido, pensamientos recurrentes sobre cómo fueron los hechos. En el caso de las muertes por accidente, es importante el estado del cuerpo, del cadáver, en el que ha quedado la persona querida. La rabia y culpa por no poder evitar la partida. Al principio también hay un estado de shock, como en toda situación brusca que irrumpe, inclusive los familiares, las familiares, pueden sentirse incapacitados o incapacitadas para reaccionar. Además de ser sumamente complicado por todos los aspectos administrativos, el reconocimiento del cuerpo y la autopsia. En el caso de las muertes masivas, asociadas a emergencias y catástrofes, donde pueden morir más de uno o una de los o las miembros de la familia. Los y las sobrevivientes pueden sentir un fuerte sentimiento de culpa por haberse salvado. ¿Por qué murieron ellos, ellas, y yo no? ¿Por qué no pude salvarlos y salvarlas? En el caso de las muertes violentas, un suceso traumático, es decir, que ya se establece traumático, no potencial, es un acontecimiento negativo e intenso que surge de forma brusca, que resulta inesperado e incontrolable, y que al poner en peligro la integridad física o psicológica de una persona que se muestra incapaz de afrontarlo, tiene consecuencias dramáticas para la víctima, especialmente de terror e indefensión. Las víctimas tienden a revivir intensamente, con frecuencia y de forma involuntaria, el suceso vivido en forma de pesadillas, pensamientos recurrentes o intrusivos que pueden activarse ante cualquier estímulo. Tienden a permanecer en un estado de alerta y sobresaltadas, tienen dificultades para concentrarse, se vuelven irritables y pueden aparecer sintomatologías asociadas con trastornos del sueño, lo cual produce agotamiento permanente. Evitan situaciones y lugares que les recuerden la situación traumática. También evitan conversaciones sobre lo ocurrido con el fin de no reexperimentar la situación. Esto conlleva al embotamiento afectivo porque se les dificulta la expresión de emociones asociadas con la situación. Las muertes traumáticas se pueden producir por homicidios, accidentes de tránsito, accidentes laborales, cualquier circunstancia donde haya violencia e intención de matar a las personas. Por eso, requieren una intervención especial para que la persona vaya incorporando que lo sucedido fue real. Muchas veces la muerte psicológica comienza en el mismo escenario de la muerte como intervención en emergencias. Hablemos entonces de la elaboración de las muertes súbitas. Las mismas dejan al o la superviviente con la sensación de irrealidad e incredulidad. No puede ser verdad esto que está pasando. Se produce una exacerbación de los sentimientos de culpa, si lo hubiera dicho, si hubiera hecho. La necesidad de tener un culpable, una culpable. Hay veces que él o la culpable están identificados, pero hay veces que se busca dentro de la familia, como en los casos de suicidio, por ejemplo, en el por qué no hiciste tal o cual cosa, todo es culpa tuya, es tu responsabilidad.
Los médicos, las médicas y la justicia tienen una fuerte implicancia, lo que retrasa el comienzo en la elaboración del duelo. El la superviviente presenta una agitación manifiesta, una sensación de lucha o huida. Tienden a permanecer en un estado de alerta y sobresalto. Generalmente presentan dificultad para concentrarse y realidad de trastornos del sueño, lo cual genera un agotamiento permanente. Evitan situaciones que le recuerden el evento traumático. Les cuesta conversar de lo sucedido, lo cual genera aislamiento social. Los asuntos no resueltos son fuente de preocupación importante. Hay aumento de la necesidad de entender lo sucedido. ¿Por qué una persona puede morir en estas circunstancias de una manera totalmente inesperada? Vamos a hablar ahora del duelo frente a las muertes donde no se encuentran los cuerpos. Como pérdida o separación súbita e inesperada de un ser querido, la reacción ante la desaparición forzada suele ser un proceso en el cual los y las familiares no solo enfrentan una serie de etapas como lo haríamos ante una muerte natural, sino que además la impunidad, el terror, el miedo, la mentira, la incertidumbre, el silencio, el olvido, el ocultamiento, la tortura y la violación de todo derecho humano que rondan la desaparición y posible muerte de la víctima dificultan evidentemente su recuperación. Los sobrevivientes son más vulnerables a los duelos complicados. Las etapas del duelo en familiares de víctimas de desaparición comienzan en la etapa 1 como incertidumbre y búsqueda, en la etapa 2 como confrontación y la etapa 3 final como el afrontamiento y recuperación. Recordemos siempre que las etapas del duelo, sean las que sean, no son algo estructurado y fijo, sino que se las denomina así para poder trabajar desde los aspectos teóricos, pero que cada persona las va a ir haciendo a su tiempo, con avances o puede ser con avances y retrocesos y luego avances nuevamente. En la etapa de la búsqueda, en ocasiones la situación se torna difícil para los familiares, las familiares y allegados y allegadas de la persona desaparecida, porque después de muchos días de búsqueda, tanto las fuerzas del orden público como los vecinos, las vecinas, pueden retirarse de la zona donde se supone que está el cuerpo. Todo esto evidentemente incrementa la sensación de vulnerabilidad y tristeza de los supervivientes y las supervivientes, tanto de los familiares y de las familiares, de allegados y allegadas, como de otras posibles personas que están cercanas. Aquellas personas que se salvaron, pero que se vieron impotentes de ayudar. Se pueden producir enfrentamientos entre los que quieren continuar la búsqueda y los que defienden la postura de abandonar y cerrar el dispositivo, lo que acredita el dolor de las personas y puede reabrir viejas heridas. Frente a las recomendaciones terapéuticas, se recomienda evidentemente que cuando no hay posibilidades de que aparezca la persona viva, realizar rituales de despedida que sirvan de punto de aparte y cerrar asuntos pendientes. Hacer la despedida. Es importante establecer algún lugar donde simbólicamente se encuentre la persona fallecida. Una roca, un banco de un parque, un recoveco de una playa, para que la familia, si lo desea, pueda ir allí a dejar flores, a rezar o a sentir o a hablar con la persona perdida. En estos tipos de duelo el apoyo social cobra mucha importancia, que en duelos que se producen en circunstancias diferentes. Las personas necesitan sentirse comprendidas, arropadas y acompañadas. El duelo perinatal constituye un gran tabú, lo que hace que sea llevado en soledad y silencio. También hay falta de leyes, marcos regulatorios congruentes. Entonces, quienes atraviesan la pérdida no se sienten autorizadas a atravesarla, a expresar lo que piensa o siente. Tampoco hay formación académica. Esto invalida emociones, hace que falte empatía para acompañar estos procesos amorosamente, reconocer lo que las personas están viviendo para sostener, alojar frente a tanto dolor, a lo inesperado. Como contracara,
Satura la angustia, se minimiza la pérdida y como si debiera la persona seguir funcionando como si nada hubiera ocurrido. Cuando hablamos de muerte perinatal, es importante saber que uno de cada 4 embarazos termina en aborto. Cuando se habla de muerte perinatal, se habla de una muerte ocurrida hasta el primer año de vida. Incluye embarazo ectópico, aborto espontáneo o inducido, reducción selectiva de embriones, muerte de un gemelo en gestación, feto muerto intrauterino o intraparto, muerte de prematuro o neonato, bebés nacidos con anomalías congénitas, bebés dados en adopción o vientres de alquiler, subrogación. Cuando hablamos de la incompatibilidad con la vida extrauterina, se habla de duelo, de reacciones físicas, emociones por la incertidumbre, además del estrés por la muerte inminente del hijo o hija, ya que para la progenitora y el progenitor no es el peso ni la edad gestacional lo que importa, lo que transforma al feto en hijo o hija, sino el lugar que ha creado en su corazón. Cuando hablamos de pérdida gestacional, la muerte que ocurre en el útero durante el primer o segundo trimestre, pérdida perinatal desde el tercer trimestre durante el parto hasta los primeros 7 días, y muerte neonatal tardía entre 7 a 28 tras el nacimiento. El duelo perinatal tiene ciertas características especiales, como la proximidad entre el nacimiento y la muerte, la juventud de los progenitores, lo imprevisto, la proyección del bebé y la bebé, la pérdida simbólica obviamente, además de la real, la desaparición de la proyección familiar, el duelo no reconocido socialmente, invalidado y desautorizado. Según López hay 3 fases o etapas del duelo. Recordemos que cuando hablamos obviamente de etapas del duelo no hablamos de una estructura estanca, sino de procesos que se pueden ir dando alrededor de determinado tiempo con determinada forma. Comenzamos con el shock, el aturdimiento y la dificultad funcional, más la añoranza que genera, la desorientación y desorganización de la vida cotidiana, más la sensación de vacío y desamparo, y la reorganización en la que se rehace la vida. Obviamente esto es sin olvidar, es decir, incorporando a la bebé o el bebé fallecido o fallecida en la vida y en la propia biografía. No hay que apresurarse ni exigirse a estar bien rápidamente. Perder un hijo hace que esa mujer no vuelva a ser la de antes. Antes de pensar en un nuevo embarazo, hay que proceder con el procesamiento del duelo previo. ¿Cómo sabemos si se hizo el duelo? Cuando ya no hay pensamientos obsesivos ni angustia ante el embarazo perdido, como ante la posibilidad de uno nuevo. Recordemos que no es que desaparece al 100% el malestar o la añoranza, pero no es una angustia que nos lleva puesta. Es importante dentro del duelo perinatal los rituales. ¿Por qué? Porque estos ayudan a digerir los momentos de cambio. Es una buena manera de realizar un tránsito simbólico dándole un marco a lo que pasó para poder ubicarlo en el ciclo de la vida. Hay que despedirse del niño o de la niña concebido o concebida, decirle que se le quería, darle permiso para irse, darse permiso a una misma para dejarla marchar, decirle todo lo que se le quería decir como si estuviera delante de una, despedirse entonces de manera respetuosa. En relación a los rituales, no hay reglas. Básicamente todo lo que sea saludable es válido. Hay personas que usan velas, incienso, música, se acercan a la naturaleza, lo hacen en su casa. Algunas escriben una carta y la queman y esparcen luego sus cenizas. Armar una caja que es de ese o esa bebé para conservarla. Escribir lo que se ha vivido sola o en pareja si es que la hay. Se puede leer un poema, cualquier opción que resulte funcional dentro de los rituales. Cuando hablamos de intervención psicológica, ¿cuándo se debe pedir? Cuando las reacciones psicológicas durante más de 6 meses, pensamientos, sentimientos o conductas perturbadoras, es decir, por ejemplo, no llorar por un hijo o una hija perdido o perdida, sino llorar todo el día,
Cuando hay una interferencia negativa grave en el funcionamiento cotidiano de la familia, del estudio, del trabajo, de los lazos sociales o la escuela. Cuando una persona se siente incómoda con sus pensamientos, con sus sentimientos, conductas o se siente desbordada por ellos. Hablemos ahora de tareas y estrategias. Dentro de las tareas psicológicas es aceptar la realidad de la pérdida, sentir la pérdida y expresarla emocionalmente, adaptarse al entorno en el que él o la bebé no va a estar. Reubicar al o la bebé, es decir, colocar a ese ser querido en la vida de una, mediante el recuerdo no traumático y las conmemoraciones. Algunas tareas. Anticipación de fechas y situaciones. Son previsibles situaciones dolorosas con las consiguientes recaídas. La anticipación y el ensayo a través de la visualización ayudan a rebajar la angustia y dan más sensación de control. Toma de decisiones, solución de problemas y adquisición de habilidades. A veces, las personas pueden bloquearse por el dolor. Les podemos ayudar mediante el reaprendizaje de estos apartados. Narración repetitiva de la muerte y contar historias parecidas. Cuando, por ejemplo, se está en un grupo de ayuda. Prescripción de tareas y rituales. La prescripción es un contrato negociado con el o la doliente. Recetamos, entre comillas, una conducta, una tarea, un rito tratando de reestructurar la cotidianeidad con hábitos sanos. Conversar acerca de los sueños y de las presencias visuales, auditivas, táctiles, dado que es común el proceso de ver o escuchar a la quien no está más con nosotros. La caja de recuerdos, que contiene objetos de paso del o la bebé para el hospital, huella, gorrito, pulserita, mechón de pelo y todo aquello que se considere significativo. La habitación de despedida, si se hace la intervención obviamente dentro de la institución donde se produce la muerte. Esta habitación de despedida debe ubicarse en una zona poco transitada de la institución. Estar identificada por fuera, con un nombre o un símbolo. La mariposa, por ejemplo, que es el símbolo del duelo perinatal. Con luz natural, conexión visual con el exterior e iluminación artificial indirecta. Con decoración sencilla y acogedora y sillas para madre, padres y hermanos o hermanas. Debe permitir dejar entrar una cama por si la mamá no se puede levantar. Elementos para escribir. Un diario donde contar el transcurso, lo que surge en pensamientos, emociones. Elementos de higiene que debe colaborar a mantener la intimidad, que respete la relación y el vínculo familiar. Salir de ser paciente con ese o con esa bebé. Posibilidad de rutinas de despedida según creencias y elecciones. Proporcionar el inicio de un duelo más saludable es lo que nos posibilita esta habitación de despedida. Porque sabe que esa familia puede despedirse de ese bebé, de esa bebé, sin estar en contacto con bebés sanos, sanas y familias felices. Este espacio para el acompañamiento del último tiempo de la vida del bebé o de la bebé y también el apoyo del inicio del duelo. Fotografías. También si se hace la intervención dentro de la institución donde se produce la muerte. Es bueno explicar que es beneficioso. Son de gran ayuda para elaborar el duelo. Permiten integrar recuerdos porque es un objeto material y da presencia. Puede ser del bebé, de la bebé, solo, sola o con la familia. Nos permite esta fotografía probar la existencia del hijo, de la hija. Se puede fotografiar partes del cuerpo, siempre es importante que se elija también en base al estado de ese o esa bebé. Tener también ecografías. En relación al señalamiento, de nuevo, si se hace la intervención dentro de la institución donde se produce la muerte,
identificar con el símbolo de una mariposa la puerta de la habitación, la historia clínica y la cunita del o la bebé para evitar preguntas reiteradas, confusiones, y llamar por su nombre tanto al o la bebé como a la familia. El cuidado del o la bebé. También si la intervención se hace dentro de la institución donde se produce la muerte. Invitar a limpiarlo, a limpiarla, cambiarlas de ropa, sostenerlo, sostenerlas, para poder iniciar la despedida siendo mamá o papá, de la sensación de ser protagonistas como familia. En relación a las joyas de leche, se confeccionan con gotas de leche, se necesita alrededor de 50 mililitros de este fluido fresca o congelada, que es esterilizada y encapsulada en resina, de manera que su aspecto queda similar al de una perla. También se hace con mechones de pelo o cordón umbilical. Es una forma de no silenciar el duelo. Y por último, la donación de leche. Es una estrategia para atravesar el duelo de SOSB. Donación de leche extraída antes de la muerte, donación de leche extraída si hay otro lactante con vida, durante el proceso de inhibición, tras la muerte de él o la bebé sin intención de inhibir. Puede mejorar la autoestima, muchas veces reduce el sentimiento de culpa, y otras pueden no querer hacerlo porque les resulta muy doloroso. Hablemos de los papás. Recordemos que cuando estamos hablando de los papás, es importante tener en cuenta que este rol puede ser ocupado por otra mujer que no gesta pero es pareja, para parejas de varones de vientres subrogados o parejas heterosexuales o mujeres que están utilizando un vientre subrogado. El varón queda completamente borrado, algo que era inesperado, impensable, altera la visión del mundo y del futuro silencio. Gracias al patriarcado, es un duelo solitario, desafortunado y desautorizado, es un duelo tabú. No es tenido en cuenta por la sociedad porque tiene que ser fuerte, ser quien cuide, entonces no se le permite sufrir. Pues esto puede llevar a la depresión o al aumento del consumo del alcohol, por ejemplo. Por eso, hay que favorecer la despedida, permitir la expresión emocional. El padre también vivirá todo el proceso en sus diferentes niveles, físico, mental, emocional y espiritual. Al dolor y la frustración de perder al hijo o la hija, hay que añadirle la preocupación por lo que puede pasarle a la pareja, por lo que es importante que pueda implicarse en el proceso de despedida. Tiene que ir del voy a ser padre al momento de no ser padre. Cuando hay otros hijos e hijas que ya existen en la pareja, las hermanos o hermanas, como partes integrantes del grupo familiar, tienen derecho a saber que tienen otro hermano o otra hermana, aunque no haya llegado a nacer. Tienen derecho a preguntar, a recibir respuestas, a despedirse del pequeño o de la pequeña con el que no se vincularan. No se recomienda disimular la tristeza, sino que hay que naturalizarla. Y por último, vamos a hablar de la inhibición de lactancia. Tras una muerte perinatal, las opciones para la lactancia son inhibición farmacológica, disminución fisiológica o mecánica, amamantar a un hijo o hija mayor si hay, extracción y donación. No existe una recomendación universal sobre la forma más eficaz para provocar la inhibición de la lactancia en aquellos casos en los que la madre decide suprimir la lactancia. Y es aún menor la evidencia en relación al manejo de la lactogénesis tras la muerte perinatal. La supresión o continuación de la lactancia tras la muerte de una hija o hijo es una elección personal que se entrelaza con una experiencia única de la madre y la expresión de su dolor. Algunas madres desean la supresión inmediata de la lactancia porque les resulta doloroso el recordatorio de la pérdida, pero otras mamás eligen destetar naturalmente y donar su leche. Transformando el dolor. ¿Cómo llega él a la consultante?
Las personas que acaban de perder a alguien consideran que nada va a cambiar el sentimiento que los o las aqueja. También es importante ver en qué momento llega, si es reciente la pérdida o de años. El duelo es un proceso, entonces puede dividirse en etapas y cada etapa se le puede asignar tareas y estrategias. En la primera etapa, la tarea será aceptar la realidad de la pérdida de manera cognitiva, emocional y conductual. Él o la consultante, a pesar de ser acompañado o acompañada, no va a vivir sin dolor, sin sufrir por la falta o sin pensar en ella. Él o la terapeuta se focaliza en él o la doliente, viva su angustia. Es él o ella quien debe acotar los plazos de ese sufrimiento. Es él o ella quien debe decidirse a sacar su dolor y pasar a homenajear. En las primeras sesiones se acepta la queja y el lamento, se valida lo inevitable del dolor y prescribirlo en cada entrevista. Hay que averiguar las soluciones intentadas para lidiar con el dolor, para no contribuir a sostener y reforzar el dolor o para potenciar aquellas que ayudan de un modo u otro al o la doliente. En la segunda etapa, la tarea es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, ayudar a reconocer todo el abanico de sentimientos. En la tercera etapa pasa por adaptarse a que el fallecido o la fallecida ya está ausente, es decir, todos los primeros eventos sin esa persona. Y la cuarta es recolocar emocionalmente al fallecido o fallecida y seguir viviendo. Es decir, colocar a la persona fallecida dentro de uno, dentro de una, y seguir viviendo. La persona debe entender que el proceso terapéutico que va a vivir implica estar con el dolor y que poco a poco va a ser superable y que hay un momento donde se logra caminar con la herida a cuestas. ¿Cómo conseguir el alivio? Validar los sentimientos del doliente, de la doliente y normalizar las reacciones ante la pérdida. Reformular las reacciones como forma de homenajear la pérdida. Por ejemplo, este gran dolor es directamente proporcional a lo que esa persona significaba para vos. Esto lleva a que se acepten las emociones en lugar de evitarlas. También comprende que seguirá con esas reacciones y bajará las expectativas de mejoría temprana. Se permite al o la consultante sentir lo que siente y se connota positivamente. A medida que el o la consultante vaya mejorando, será importante anticipar recaídas, advirtiendo que las reacciones volverán como una espiral. En la primera etapa, en las entrevistas se pregunta, ¿qué sucedió? ¿Cómo se siente él o la consultante con esta situación? ¿Qué dicen y hacen los seres significativos? En la segunda etapa, se prescribe el dolor, tareas de duelo como usar un tiempo específico para rendir homenaje, como llorar, escribir, mirar fotos, escuchar música. Hay que entender que el duelo no se atraviesa sin dolor. Y por último, las maniobras de cierre. Se darán cuando la persona ya se sienta lista para pensar en sus propios proyectos, entendiendo que esto es una espiral y las reacciones de duelo van y vienen y que no pasa nada por sentirse mal. Hablemos ahora de las técnicas para acompañar el proceso natural del duelo. Comencemos por los datos. Necesitamos los datos generales: edad, nombre del fallecido y fallecida, doliente, la fecha de fallecimiento, el cumpleaños, los datos sociofamiliares, armar el genograma, relaciones familiares con bastantes detalles, amigos y amigas, situación económica, antecedentes personales, problemas de salud psicofísicos, duelos previos, coincidencia de otros problemas de trabajo, de familia, de amistad, tiempo de convivencia y tipo de relación con el fallecido o fallecida.
Evolución del proceso del duelo. Causa y lugar del proceso del fallecimiento. Conocimiento de la enfermedad, sentimiento que manifiesta como añoranza, culpa, rabia, ansiedad, tristeza, entre otras. Y el apoyo emocional de la familia, es decir, qué redes tiene la persona en el momento de la pérdida. Como ya sabemos en cualquier proceso, la importancia de una guía de psicoeducación sobre el duelo, para conocer cuáles son los aspectos normales del duelo y cuáles no. Anticipar fechas y situaciones, algunas fechas como aniversario, cumpleaños, fiestas religiosas, que sorprenden a la persona en duelo o en su dolor. Hay que tomar en cuenta las fechas para determinar cómo se vivirán o trabajar el impacto si ya pasaron. Se recomienda armar un calendario y marcar las fechas significativas para poder planearlas y saber cómo enfrentarlas. La importancia de tener una caja de recuerdos. Puede ser un álbum fotográfico o una caja de recuerdos con fotos, una entrada al cine, lo que sea que recuerde a la persona perdida. Poder llevar a ese otro a un espacio específico de recuerdos. En relación a la toma de decisiones, a veces se mezcla el dolor con un bloqueo cognitivo y a veces resolver problemas se puede volver complejo. O el aprender a hacer tareas que antes hacía la persona fallecida. Es ahí donde se debe pedir ayuda o asistencia para concretar los problemas. Los pasos de la resolución de problemas son los que se utilizan para otras circunstancias. Especificar el problema, idear soluciones, varias, seleccionar una solución, implementarla y evaluar su eficacia. Una vez elegida una posible solución, se plantean las ventajas y las desventajas, y así elegir la opción más viable, para luego implementarla. Es importante tener varias alternativas, que las mismas sean realmente viables y que se puedan alcanzar. Otra técnica es la narratividad. Escribir, por ejemplo, a la persona fallecida cartas, desde contándole las cosas cotidianas hasta escribiendo una despedida, diciéndole todo aquello que no se dijo en vida, perdonando o pidiendo perdón. Los límites son sumamente importantes. Decirle a las personas hasta dónde pueden intervenir, limitar comentarios, no limitar la expresión emocional, permitirse llorar y explicar a las otras personas que esto está permitido. No responder a las preguntas que no se quieren responder. Buscar personas que quieran escuchar los relatos sin que sean calladas. Recordarles a las personas que se está en duelo. No hay por qué sentir culpa si no se siente deseos de llorar. Buscar compañía cuando se la necesite y rechazarla cuando se quiera estar solo o sola. Otra de las técnicas es el uso de metáforas, que pueden ser imágenes que posibiliten la expresión emocional, la sensación de vacío, la rabia. La biblioterapia a través de libros de autoayuda específicos de duelo. Y obviamente, las mascotas. En el duelo, los animales domésticos a veces juegan un papel fundamental. Enganchan a la vida, permiten expresar cariño y hablar de cosas que probablemente no se hablaría con nadie más. Vamos a ver ahora otras técnicas. Vamos a comenzar con el ritual de despedida, que consta a su vez de 3 tareas. Objetos vinculares, la carta continua y finalización. Objetos vinculares es una tarea diseñada para situaciones de duelo no resuelto. Coleccionar objetos simbólicos que unan a la persona fallecida y que se puedan poner en un lugar visible de la casa. También se pueden crear cosas simbólicas. La segunda tarea es la carta continua. Escribir una carta de despedida a la persona fallecida. En ella se deben plasmar todos los sentimientos, tanto positivos como negativos. Se debe escribir todos los días, al menos 3 veces por semana, durante 45 minutos o 1 hora. Cada vez que se comience a redactarla, se debe releer lo que escribió en días anteriores y luego continuar la misma carta. Si en un momento dado no se sabe qué escribir,
se permanecerá sentada hasta que agote el tiempo prescrito. Es muy importante que manifieste lo que se quiere decir al completo, incluidas sus posibles ambivalencias. La carta tiene que escribirse siempre en el mismo lugar y a la misma hora, lo que aporta una estructura segura para que la persona pueda expresar y aliviar sus emociones. El determinar el tiempo de escritura evita que solo escriba cuando lo sienta y permite que emerjan sentimientos negativos que tal vez no apareciesen de otra manera. La última tarea es la finalización. Celebra una ceremonia de despedida. Esta ceremonia consiste en quemar la carta ya escrita y enterrar las cenizas junto con los símbolos vinculares de los cuales quiere deshacerse la persona en un lugar elegido por ella, mientras pronuncia unas palabras de despedida. Después, puede realizar un rito de pureza simbolizado, por ejemplo, como la toma de un baño. Obviamente cada ritual es personal. El ritual finaliza con un rito de reunión con las personas más significativas de su entorno, por ejemplo, con una comida especial. El álbum familiar. Se pide a la persona o a la familia que se reúnan para crear un álbum de fotos especial que recoja la vida del pariente fallecido o fallecida. Cada miembro de la familia tiene que buscar fotos por separado y el día que establezcan, todos presentan sus fotografías y las van pegando en el álbum explicando por qué quieren añadir precisamente esa instantánea. Si lo desean, pueden escribir el motivo al lado de la foto o cualquier otro mensaje. La tarea del álbum familiar también puede hacerla una persona sola, pidiendo a distintos familiares o amigos fotos y comentarios sobre sus recuerdos del fallecido o de la fallecida. Otra técnica, la máquina del tiempo imaginaria. Esta es ideal para el cierre de terapia. Se le propone a la persona que viaje al pasado, hasta encontrar una escena o un momento grato que compartió con la persona fallecida. Se le anima a revivir ese instante, sus olores, sensaciones, ruidos, colores, y a que se recree en la situación, que la disfrute. Finalmente, se le pide que elija algo de la persona fallecida que quiere traerse consigo, una cualidad, y que la represente de alguna manera mediante un dibujo, plastilina, poesía u otra cosa. Es útil esta propuesta para personas que han perdido un ser querido con quien ha quedado algún conflicto importante, sin resolver o cuando no han podido despedirse de la persona fallecida. Se recomienda hacerla en sesión. El impacto positivo implica identificar aquello que siempre querrá recordar el ser querido, querida, perdido o perdida, el recuerdo de esa persona que siempre va a acompañarla, el impacto positivo que esa persona ha tenido sobre su forma de ser, de pensar y sentir, ahora y en el futuro. Impacto positivo está especialmente indicado cuando la consultante que tiene pocos recuerdos positivos del fallecido o fallecida o mantenía una relación conflictiva con él o ella. Y cosas, esperanza. Se propone a la persona que inicie alguna actividad que implique esperanza, por ejemplo, crear un jardín, organizar un viaje. La tarea puede dividirse en una primera parte en la que la persona la organiza solo mentalmente, cuándo lo haría, cómo lo haría, si sería sola o acompañada, y una segunda parte en la que la lleva a cabo. Esta tarea está indicada para personas atascadas en el pasado, y así vayan retomando proyectos de futuro. Técnicas asociadas a la visión de futuro ya sin la persona fallecida. La carta desde el futuro, pensada para sesiones intermedias o cierre. Escribirse a sí misma una carta desde el futuro, 5 o 10 años más adelante, donde se han atravesado el duelo y es una versión mayor y más sabia de sí misma. En esa carta se anima a la persona actual y le cuenta cómo consiguió salir adelante, qué personas le ayudaron, qué cualidades personales supo aprovechar. Importante. La carta desde el futuro es útil para personas desesperanzadas y muy focalizadas en su presente angustioso, que mediante ella
pueden ampliar su perspectiva temporal y generar expectativas de que las cosas puedan mejorar. El collage de los sueños. Se le pide a la persona elaborar un collage que recoja sueños, metas, aspiraciones. En este collage puede dibujar, pintar, escribir, utilizar fotos o objetos para hacer una proyección al futuro de una manera creativa y emocional. Técnicas para promover condiciones positivas. Estar atento o atenta a los momentos en que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Una excepción o una mejoría. Le pedimos a los o las consultantes que estén atentos o atentas a todas las ocasiones en las que se dé una excepción. Es decir, en las que, en vez de la situación problemática o del malestar, se dé alguna de las conductas alternativas que se desean. Esta tarea focaliza la atención de los o las consultantes sobre las excepciones y por lo tanto contribuye a hacerlas más visibles. Es importante plantear esta tarea de forma presuposicional. Es decir, fíjate en los momentos en que, es decir, dando por supuesto que habría momentos en que se dé la conducta positiva. De esta forma, transmitimos nuestra confianza en que de hecho habrá excepciones o avances. Una formulación condicional, fíjate si hay momentos en que no surte el mismo efecto. Pasamos ahora a las 3 preguntas para una vida feliz. Se pide a la persona que todos los días antes de acostarse se plantee 3 preguntas. ¿Qué pequeña cosa he hecho hoy de la que estoy satisfecha o satisfecho? B. ¿Qué pequeña cosa ha hecho hoy alguien conmigo o por mí por la que estoy satisfecho o satisfecha o agradecido o agradecida? ¿Y de qué forma mi reacción hace más probable que lo repita? Y la última, ¿qué otra pequeña cosa he hecho hoy de la que estoy satisfecho o satisfecha? Es importante. En relación a la palabra satisfacción, no se pretende que la persona identifique momentos de gran felicidad o placer, sino simplemente momentos en que ha estado satisfecha, tal vez por algo agradable que le haya gustado, pero también quizá por algo que tal vez no le agradara, pero que entendía que debía hacer. En algunas ocasiones, alguien muy deprimido o deprimida, muy negativo o negativa, vuelve a la siguiente sesión informando de que ha sido incapaz de identificar nada de lo que se sintiera satisfecho o satisfecha. En este caso, puede ser necesario deconstruir el término satisfacción y aclarar que se pretenden detectar cosas muy pero muy pequeñas antes de volver a pedir la tarea. Se puede variar el ejercicio para personas en duelo o con estado deprimido, no preguntando por satisfacción, sino por algo que podría satisfacerle. La tercera pregunta también puede cambiarse por ¿qué veo a mi alrededor por lo que estoy satisfecho o satisfecha? O agradecido o agradecida. ¿Qué oigo por lo que estoy satisfecho o satisfecha o agradecido o agradecida? ¿Qué siento en mi cuerpo por lo que estoy satisfecho o agradecido o agradecida? Y la última técnica, post-it para uno mismo o una misma. Se anima a la persona a que se vaya dejando post-it por la casa. Breves mensajes positivos. Esta tarea ayuda a que la persona se refuerce y motive. Es importante que los mensajes que se escriban sean creíbles para la propia persona. Herramientas para acompañar la sintomatología de la depresión dentro del proceso de duelo. Una de las técnicas es fijarse en qué podría hacer, pero no hacerlo todavía. Se sugiere a los o las consultantes que durante las próximas semanas se fijen en qué ocasiones podrían hacer algo relacionado con sus objetivos, pero también les indicamos que no lo hagan todavía.
Esta propuesta es una forma indirecta de animar a los y las consultantes a que actúen la indicación de no aplicar aún lo que podrían hacer. Es una forma de ir despacio y adaptarse a clientes que todavía se muestran ambivalentes ante los cambios. Además, si las pacientes empiezan a actuar, lo habrán hecho por propia iniciativa y por tanto el mérito será aún más de ellos y de ellas. Lógicamente, esta tarea también está indicada cuando los o las consultantes expresan sus deseos de cambiar, pero a la vez no tienen idea de cómo hacerlo. Pasemos a la otra técnica, simular un milagro o un punto más en la escala. Se le pide a la persona que simule el milagro, a saber, que en la sesión se imagine un milagro, entre comillas, obviamente, que resuelva por arte de magia todos los problemas que la traen a terapia y que luego en casa actúe 2 días por semana como si éste se hubiera producido realmente, para después fijarse en qué efecto tiene. Si la mejoría deseada por el futuro consistiera en estar un punto más arriba en la escala de avance o cualquier objetivo intermedio, se le propondría simular 2 días por semana que se halla ya en esta puntuación. Sirve para facilitar el paso a la acción en los o las consultantes. Pedirles que solamente simulen es más fácil que pedirles que directamente hagan. De todos modos, esta tarea solo tiene sentido si durante la sesión se ha descrito de forma concreta y conductual en qué consistiría este futuro mejor. Sea el milagro un punto más en la escala o simplemente cualquier descripción de cómo le gustaría que fueran las cosas. Hay clientes o clientas que se quejan de que se sienten actuando o mostrando una fachada ante las demás o los demás. En estos casos, una tarea de simulación obviamente no sería adecuada. Una variación puede ser de pedir que se simule 2 días por semana. Podemos proponer que todos los días se haga entonces una pequeña simulación de esta parte del milagro. Y por último, la pequeña felicidad. Todos los días, antes de acostarse, la persona piensa en alguna cosa positiva que le gustaría hacer al día siguiente, algo que implique cuidarse o tener un detalle consigo misma. Por ejemplo, comprar un libro, dar un paseo. Darse un baño con aceite, llamar a un amigo. La escribiría en un post-it y la pondrá en un sitio en el que al día siguiente no vean nada más levantarse. A veces será necesario conversar en sesión sobre qué cosas podría hacer la persona para cuidarse o incluso mimarse un poquito. Una variante es que en vez de pensar en una sola actividad, la persona componga varios papelitos con varias actividades. Al día siguiente puede elegir cuál de ellas acometerá. Otra opción es introducir al azar y en este caso meterá los papelitos en un frasco, en un bote, y los cogerá uno de ellos a ciegas. Psicoeducación sobre duelo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de duelo? El duelo es un proceso absolutamente normal de adaptación que permite poco a poco restablecer el equilibrio tras una pérdida. En este caso estamos hablando de muerte, pero el duelo en general también puede ser de una pareja, de una enfermedad, de una función, de un empleo o de una parte del cuerpo, por ejemplo. Hay distintas etapas. Las que voy a nombrar acá son las etapas de Kubler-Ross. Obviamente estas etapas no son algo fijo y algo estanco, sino que van variando, dado que estamos hablando de un proceso que atraviesan las personas. Comenzamos con la negación, que es una etapa de shock, donde hay un desconcierto, un embotamiento mental y emocional de la persona. Hay una dificultad para poder comprender emociones y pensamientos. Es una especie de protección frente a la realidad. Luego aparece el enojo y la ira, por la sensación de injusticia que provoca esta pérdida. La negociación, donde se imaginan contextos donde se podrían haber evitado la pérdida. El dolor emocional
Se empieza a comprender la realidad y con ella surge la tristeza. Y por último, se debería llegar a la etapa de la aceptación, donde se produce una reorganización y se comprende que la pérdida se ha instalado de manera definitiva. Entonces, se aprende a vivir con ella. No hay una duración específica de lo que debería durar el proceso de duelo. Y que se plantee una duración no significa que sea algo acabado y que después no vuelva a aparecer, no vuelva a haber crisis de duelos o no se vuelva a sentir. Simplemente se espera que a lo largo de 2 años se produzca la aceptación retomando la vida con menos dolor. La mejoría, obviamente, se debe ir dando a lo largo de este tiempo de manera paulatina. Hay distintas reacciones que pueden aparecer, recordemos que hablamos de reacciones y no de síntomas, porque los síntomas aluden a algo patológico, sin embargo acá estamos hablando de un proceso completamente normal. Puede haber emociones como confusión, ansiedad, culpa, enojo o tristeza. Todas las emociones que aparecen en el duelo son válidas. Desde las físicas, opresión en el pecho, falta de aire, menos energía. Desde las conductas, llanto y evitación. Y en los pensamientos puede aparecer de todo, como confusión, incredulidad, sobre todo al principio, y preocupación. ¿Qué se debería hacer durante el duelo? Básicamente permitirse estar en duelo, no evitarlo, buscar el apoyo sociofamiliar, si se quiere, permitirse la soledad, si es lo que se está buscando, e ir recuperando el ritmo de vida, entre comillas obviamente, cuidar de uno y una misma, es decir, la alimentación, el descanso y la actividad física. Y por último, ¿cuándo pedir ayuda? El duelo es un proceso normal, pero puede complicarse generando alteraciones importantes en la vida de la persona y el entorno. Pedir ayuda si no se puede hacer las actividades cotidianas, si la tristeza es desgarradora, si no se siente nada, si se pierde el sentido de la vida y sobre todo, si se tiene ganas de pedirlas. Hablemos de los grupos de ayuda para personas que están atravesando el proceso de duelo. Estos grupos de ayuda son espacios donde distintas personas comparten experiencias vitales asociadas con determinado tema. En este caso, por ejemplo, los de duelo. El objetivo de estos grupos es mejorar la situación, aprender colectivamente, brindar apoyo de manera recíproca. Se van a caracterizar porque los grupos son sobre la misma experiencia, la misma temática, como en este caso el duelo. Pero se trabaja también muchas otras temáticas que confluyen. Por ejemplo, en el duelo podemos hablar de emociones, ansiedad, estrés, resolución de problemas, trastornos para dormir y un montón de circunstancias más que van a confluir dentro del grupo. La asistencia siempre debe ser voluntaria y activa, porque todas las personas que están en el grupo necesitan participar para ellas mismas y también en beneficio y por respeto de las otras personas. La reunión del grupo va a ser continua y prolongada en el tiempo. Los grupos deben ser reducidos, así todas las personas participan. Se recomienda un grupo entre 8 a 12 personas. Todos los grupos tienen valores como el respeto, no juzgar, no criticar, valorar las diversidades, permitir que las otras personas hablen, escuchar, que cada persona exprese su voz y obviamente el compromiso de la asistencia y la participación. Y evidentemente son absolutamente confidenciales. Estos grupos pueden desarrollarse tanto de manera presencial como de manera virtual.